Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Revelaciones, su espacio de análisis, de tertulia, de debate político, a través de la señal de RTU, el canal Noticia y la retransmisión en simultáneo por todas las plataformas digitales del portal Primera Plana, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en X. Gracias por la generosa sintonía. Hoy sí, pues, tendremos, Dios mediante, semana completa de trabajo, a diferencia de la semana anterior, en donde tuvimos 2 días de asueto de los 5 días laborables, y en este lunes 13 de octubre, pues, retomamos nuestro análisis y obviamente vamos a generar más adelante una tertulia sobre lo que sigue siendo la noticia del momento. Porque este lunes ha comenzado la 4ª semana consecutiva de una movilización organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que hasta el momento no tiene solución alguna. Aquí no hay, digamos, una actitud de conciliación de ninguna de las partes. O sea, hay una actitud de tosudez del gobierno y de los líderes de la movilización indígena, el gobierno que se niega más allá de las declaraciones, de los anuncios, de la supuesta apertura, pero no hay, pues, una evidencia clara de que el gobierno esté dialogando o quiera dialogar con los líderes de las movilizaciones para tratar de bajar tensiones, lo cual, insisto, y lo he venido repitiendo a lo largo de todos estos días, dialogar no significa claudicar. De modo alguno significa además que el momento que se siente el gobierno a dialogar automáticamente debería derogar la decisión de la eliminación del subsidio al diésel para uso automotriz, que es básicamente lo que significó la génesis de esta reclamación. Mantener el decreto ejecutivo, pero sentarse a dialogar y ver qué puntos se pueden concordar. Yo en este sentido había recibido un mensaje esta mañana de uno de mis seguidores, de mis oyentes de la radio, Edison Mayorga, que decía, por ejemplo, el orgullo del gobierno tiene que ceder, el gobierno tiene que ceder, no se deroga el decreto, perfecto, vengan, ¿cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son las alternativas? Estas son las nuestras, dialoguemos, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto aceptamos, esto no aceptamos, y sobre esto acordamos y listo. O sea, debería ser lo lógico. Y quien tiene que tomar la decisión, quien tiene que tomar la iniciativa, porque maneja la voz cantante, es el Ejecutivo. Pero por el otro lado también tenemos una actitud de tosudez de los líderes de las organizaciones sociales, particularmente de la CONAIE, que en cambio han metido dentro de toda esta demanda inicial una serie de temas que resultan inverosímiles a estas alturas y sobre los cuales es obvio que el gobierno no va a ceder. La convocatoria a consulta popular, la intención de ir a una asamblea constituyente, el aumento del IVA que está vigente desde el año pasado. Entonces, si las partes no ceden, esto se va a mantener y está claro que ni los unos ni los otros tienen interés. En el medio, la sociedad, fundamentalmente de las zonas que durante 3 semanas consecutivas y vamos a la 4ª han enfrentado una paralización que implica pérdidas económicas cuantiosas para buena parte de la provincia de Imbabura, de Ibarra hacia el sur, ¿no? El centro y el sur de Ibarra, hablamos de Ibarra, de Cotacachi, de Atuntaqui, de Otavalo, que están enfrentando las consecuencias de esta paralización, y en el norte de Pichincha, la zona de Cayambe, la zona de Tabacundo, donde también hay una boyante actividad productiva vinculada fundamentalmente al sector agrícola y al sector floricultor, que está enfrentando dificultades. Entonces, parece que las partes no piensan en la afectación de lo que está ocurriendo. Y digo, el gobierno, más allá de algunas declaraciones por ahí de funcionarios, está claro que definitivamente no quiere sentarse a dialogar, y de hecho, hoy en la mañana, en una entrevista con Teleamazonas, el ministro de Gobierno, John Reinberg, ha ratificado digamos, a propósito de la explicación del ingreso de un convoy para esta jornada en la provincia de Imbabura, que esto tiene que parar ya. Escuchemos al ministro Reinberg, por favor. En un gran convoy hacia Imbabura, estamos yendo la fuerza militar, policial, estamos yendo como bloque, estamos yendo las autoridades. ¿A qué? A aperturar vías, a llegar con atención, a llegar con productos de primera necesidad, con toda la ayuda humanitaria que la provincia, y vamos a estar trabajando hoy en la provincia de Imbabura. ¿Qué número de convoyes del que va ahora? Son cerca de, en total debemos ser alrededor de unos 100 carros que vamos a ir hacia la provincia. ¿De cuántas veces que han ido? Bueno, esta, si no me equivoco, sería la 4ª o 5ª vez que vamos. Y pasa lo mismo, ¿no? Van, salen y se vuelve a cerrar. Yo diría, Milton, que esperemos a ver qué pasa y ahí usted podrá decir qué es lo que fuimos a hacer. Okay. Es una operación que no es solamente de un día, esto es una operación que va a tomar algunos días,
porque sabemos la magnitud de lo que sucede allá, y vamos a usar, obviamente, la fuerza pública para hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya. El ministro dijo, esto se acaba ya. No ha hablado de diálogo, no ha hablado de la búsqueda de conciliación. Está claro que lo que van a pretender en estas horas, a partir de este anuncio, es la confrontación y no la conciliación. En medio de todo esto, querida audiencia, el propio ministro ha defendido la acción de la Policía Nacional este domingo en Quito. Yo quiero separar lo que pasó en Quito en dos partes. Lo que pasó en la noche en San Miguel del Común, en donde sí hubo actos vandálicos. De hecho, hay reportes, ya vamos a revisar un reporte de una de mis colegas, periodista de Diario Expreso y de Diario Extra, que reportaba justamente la violencia y el vandalismo en San Miguel del Común, que es un barrio popular ubicado en el norte de la capital de la República, en la salida hacia el sector de Guayabamba, que se ha caracterizado por llevar adelante movilizaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí denunciaba la colega que hubo incluso la utilización de explosivos caseros, ¿no? Eso sí es vandalismo. Y quiero separar eso de lo que pasó durante el día en Quito, porque durante el día en Quito tuvimos manifestaciones pacíficas que están amparadas por lo que dice la Constitución y las normas, y pese a que eran manifestaciones pacíficas, fueron repelidas con el uso de gas lacrimógeno e incluso excesos por parte de la Policía Nacional. ¿Pero qué dijo el ministro sobre esto? No hay heridos. Lo que hemos hecho es precautelar la seguridad de Quito y del país. Sin embargo, estamos en un lugar donde estaba sucediendo un ataque violento, porque no nos olvidemos que nosotros nos atacaron, no nos olvidemos que también atacaron a la fuerza pública, no nos olvidemos que quisieron cerrar vías, quisieron incendiar llantas, quisieron atacar a quienes estaban ahí. Eso no se podía dar y nosotros no lo podíamos permitir. Eso fue lo que ocurrió en los años pasados y a esta altura había una Contraloría quemada, había las calles incendiadas, los UPCs destruidos y los vehículos. Ya, esa es la justificación del ministro, que además tampoco reconoce excesos. Pongamos el otro video del ministro Reinberg, por favor, Esteban. Que usted vio donde hubo enfrentamientos, en ese momento la autoridad tiene que trabajar y tiene que actuar. Si después revisamos algún video y vemos que quizás un policía tuvo exceso, lo podremos revisar. Sin embargo, la violencia se dio ayer y la contuvimos, que fue lo principal que hicimos. Protegimos a la ciudad de Quito. ¿Por qué no sacamos las grabaciones que hubieron en Quito, de la abogada del sector, donde sacaron todos los adoquines para atacar con los adoquines a la fuerza pública? Están las evidencias. El pequeño gran problema es que si nos concentramos específicamente en las manifestaciones de este domingo, no tienen esas evidencias. Que en otros días se hayan dado este tipo de acciones que cita el ministro es otra cosa. Yo estoy hablando de ayer domingo. Ayer domingo fue una manifestación pacífica, que incluso el propio decreto ejecutivo 174 que está vigente, que declaró el estado de excepción en varias provincias, entre ellas Pichincha, y que suspendió la libertad de reunión, en ese decreto se advierte en el artículo número 3, en el último inciso, que se permiten las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas. El gobierno no ha mostrado hasta este momento, ni en la mañana que yo planteé el tema en la radio, ahora mismo en este espacio, no ha mostrado hasta el momento evidencias documentales, de video, de fotografías, de excesos de los manifestantes ayer en la manifestación de Quito durante el día. Otra cosa es San Miguel del Común. Y también se han dado excesos sobre periodistas y excesos de la policía sobre algunos manifestantes. Pongamos a rodar imágenes, las imágenes que tenemos, un par de imágenes nomás, solamente como ejemplo. Miren ustedes, ahí está la policía con dos manifestantes. Están todos los policías. Pues una manifestante está allí, ¿ya? El momento que se vira y le echan gas. ¿Para qué? O sea, por Dios. Yo no veo que le haya agredido, no veo que esta manifestante haya cometido alguna incorrección más allá de seguramente decirle alguna cosa al policía, pero se supone que estamos hablando de gente que está hasta psicológicamente preparada, ¿no? Y acá tenemos otro, miren ustedes, de Can a Toletes. Esto ocurrió en el sector de la Avenida América y Santiago, cerca del Parque Elegido. Vean,
les caen a toletazos a gente que no tenía nada que ver con las protestas. Y estos excesos no los reconoce el gobierno. Esos excesos no los reconocen las autoridades. Estos excesos incluso son aplaudidos por algunos que creen que a costa de cualquier cosa se puede dar paso a este tipo de situaciones. Esto es lo que pasa en el contexto de las movilizaciones. Y también ha pasado con periodistas. Ayer fue agredido un colega de Coavisa que estaba grabando. Ayer le obligaron a un colega de Guambra Radio que muestre todo lo que lleva en la maleta. El argumento es que no necesariamente se piensa que todos son periodistas, pero vean ustedes ahí los videos. Golpear a la gente. Como digo, hay personas que aplauden este tipo de excesos. Esta mañana, mis colegas que acudieron al Palacio de Carondelet le cuestionaron a la vocera de la presidencia, Carolina Jaramillo, sobre los excesos a los periodistas. Esto dijo Carolina. Realizar que se está persiguiendo y reprimiendo a los periodistas. El bloque de seguridad está haciendo su trabajo. Lo decía hoy el ministro Reinberg en una entrevista temprano en la mañana. La prensa, por supuesto, tiene que hacer su trabajo, pero no están exentos de que el bloque de seguridad les pida, por ejemplo, hacer revisiones en el marco de las manifestaciones y les pida también cumplir los protocolos que tienen que cumplir las personas que están desplegadas en un área donde hay un conflicto. Eso es lo que les puedo decir. Hace 3 meses no más, y esto contaba la periodista Jacqueline Rodas en su cuenta de ex, refiriéndose, por ejemplo, a los excesos generados por parte de la fuerza pública en las últimas horas. Entonces, Jacqueline recordaba que hace 3 meses la policía firmó un acuerdo que garantiza la seguridad de la prensa en protestas sociales y que evidentemente ha quedado en el papel. Ayer nomás hubo 5 agresiones registradas por Fundamedios sobre el trabajo de los periodistas. ¿Cuál es la razón por la cual agreden periodistas? Que están allí para documentar, para informar. O sea, en serio. Y estas cosas alguna gente aplaude. Pero como digo, yo separo lo que pasó durante el día con lo que pasó en la noche en San Miguel del Común. Póngame el reporte de Diario Expreso y Extra, por favor. En San Miguel del Común, en el norte de la capital. Estamos un poco arrinconados, puesto que hay enfrentamientos con los manifestantes de esta comuna. Ahora mismo se están lanzando gases lacrimógenos y desde la población se conoce que están lanzando papas bomba, que son explosivos caseros hechos aquí en esta comuna, así como voladores. Ahora mismo hay mucha tensión en este punto de la ciudad. Estamos tratando de resguardarnos un poco. Este es el ambiente que está en el extremo norte de la capital. Por eso es importante el trabajo in situ de la prensa. Miren ustedes cómo mi colega, en cambio, desde ese mismo sitio reportaba allí sí actos de vandalismo. Entonces yo no voy a aplaudir los actos de vandalismo, yo voy a defender el derecho que tiene la gente a protestar. Lo que no voy a defender jamás es el vandalismo, la destrucción de los bienes públicos y de la propiedad privada. Y voy a insistir en que la única manera de solucionar esto es dialogando, que no significa claudicar ni ceder. O sea, hay un momento en el cual las autoridades tienen que entender que hay que dialogar, que no significa claudicar. Hay que dialogar para buscar y acercar posiciones porque el país ya no aguanta más. No tengo yo el dato a esta hora, pero seguramente lo tendremos en estos días, de cuánto ha perdido Imbabura durante el feriado. No hablo solamente, no hablo de todo el contexto del paro, sino durante el feriado, 4 días de feriado. ¿Cuánto perdió Imbabura? Que es una provincia muy turística. ¿Cuánto perdió? ¿Ya? Son cosas que hay que ponerse a analizar. Yo digo, pensemos con cabeza fría y tengamos un análisis mucho más amplio de lo que está pasando en el país. Voy a la pausa y al regresar ya lo tengo conectado vía telemática a Rodrigo Gómez de la Torre, quien es empresario vinculado al sector ganadero, que también se desempeñó como presidente de la Cámara de Agricultura, y acá en el estudio de Revelaciones el concejal Wilson Merino y la activista política Natasha Rojas. Generaremos una tertulia sobre lo que está pasando en el Ecuador aquí en Revelaciones. Vuelvo enseguida.
Ok, entremos en materia aquí en el estudio, Natasha Rojas y Wilson Merino. Natasha, que es activista política, Wilson Merino, concejal de Quito, vía telemática. Le saludamos también a Rodrigo Gómez de la Torre, que está conectado con nosotros. Esta noche analicemos el inicio de la cuarta semana consecutiva de movilizaciones, Natasha. Da la impresión que nadie quiere ceder. O sea, y en un conflicto, las partes en algún momento tienen que ceder y sentarse a dialogar. Yo creo que es legítimo que tengan sus puntos de vista, sus convicciones, pero hay que partir de algo y es ceder para dialogar. ¿Usted cómo analiza las 3 semanas precedentes, tomando en cuenta que hoy comienza la cuarta semana consecutiva? Buenas noches, Natasha. Muy buenas noches. Creo que es una jornada muy importante que han desarrollado las organizaciones sociales populares del movimiento indígena ecuatoriano y lamentablemente se han encontrado con la necedad y la tosudez del gobierno nacional de no dar atención a las distintas demandas que ha planteado el movimiento popular ecuatoriano. Uno que tiene que ver con derogar el decreto que en los hechos, más allá de la eliminación del subsidio al diésel, incrementa el precio del diésel, la declaratoria en emergencia de la educación, de la salud, que se deje la política extractivista, que pare la represión que existe en el Ecuador, entre otros elementos. Sin embargo, yo también quisiera aquí referirme a que me parece impresionante lo que sucedió ayer aquí en la ciudad de Quito. Una marcha pacífica que fue convocada por distintos sectores y que recibió como respuesta la brutal agresión por parte de militares y de policías. Ministro Reinberg, usted miente. La marcha de ayer fue pacífica y no fueron pocos, fueron miles. Y la respuesta que recibimos fue una represión brutal. Aquí tengo algunos elementos porque el dato mata al relato. Ciudadano que defendía a 2 chicos que se iban en bicicletas, agresión brutal. Periodista del medio Wambra, la radio de la ciudad de Quito, como que fuera delincuente, revisándole sus pertenencias. Una ciudadana y un ciudadano que estaban participando de las movilizaciones les hacen que se acuesten en el suelo y alrededor policías y militares con armas. Pero adicionalmente también encontramos cómo en Otavalo, la provincia de Imbabura, detienen a 2 indígenas y les cortan la trenza por estar allí en las movilizaciones. Quiero responsabilizarle, porque son responsables políticos, tanto el ministro Reinberg como el presidente de la República, del asesinato del ciudadano Efraín Fueres, quien estaba movilizándose. Antes de hablar de eso, pero yo le pregunto, lo de ayer, ¿no había el riesgo de que desemboque? Y sé que la marcha fue pacífica, pero ¿no había el riesgo, como sostiene el gobierno, de que se desemboque en violencia, Natasha? De ninguna manera, fue una movilización pacífica. A mí no me contaron, estimado Fabricio. Yo estuve, me movilicé en el metro y cuando me bajé en la Magdalena, había policías dentro del metro con bombas lacrimógenas. Caminamos en todas las esquinas militares y policías con armas y bombas. A lo que salimos de la Villaflora, empezaron a lanzar bombas. Caminamos por la avenida Napo y en cada una de las esquinas nos reprimían. Nos íbamos por transversales, nos reprimían. Usted insiste que la protesta era pacífica. Por supuesto, ¿qué llevábamos, Fabricio, nosotros? Nuestro cuerpo y nuestras manos, incluso el grupo con el que avanzábamos, que éramos de mujeres y que nos encontramos en la movilización, nos perseguían en motos, imagínese, en la Tola. Correcto. Déjeme preguntarle a Rodrigo Gómez de la Torre, que está en cambio conectado con nosotros vía telemática. ¿Cómo evalúa lo que está pasando, lo que pasó ayer en Quito, lo que ha pasado las semanas precedentes, hoy mismo, el inicio de la cuarta semana? Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Fabricio. Grato compartir contigo, Natasha, contigo, Wilson. A ver, yo evidentemente no estuve en las manifestaciones del día de ayer. Lo que se dio en la noche sí fue preocupante. Lo que se dio en las zonas de Cayambe y Tabacundo fueron actos vandálicos. No puedo asegurarlo de Quito, como digo. Sin embargo, sí he visto muchas quejas sobre potenciales represiones desde gobierno hacia manifestantes y hemos visto videos donde los justificativos no los encontramos. En los videos, lamentablemente, siempre vemos lo que el que emite el video quiere que veamos. Ahora, lo que está viviendo la provincia de Imbabura, ya hoy en día 22,
es realmente denigrante. Y voy a topar un tema, rechazo profundamente la cortada de la trenza de un Otavalo porque eso es parte de una identidad propia. Eso sí no lo comparto, no importa de dónde venga. La represión debe ser combatida de donde venga. Pero por otro lado, también, si tengo que ponerme en los zapatos del gobierno, ante una declaración del señor Marlon Vargas, que por cierto no apareció, de decir, nos vamos a tomar Quito, cuando Quito ha estado sitiada en 2 ocasiones anteriores por los mismos dirigentes y probablemente también en las 2 ocasiones anteriores, estos dirigentes se han quedado muy calladitos sobre los potenciales infiltrados que han habido. También puedo prever que la situación de la fuerza pública esté mucho más en alerta ante cualquier potencialidad. No valido bajo ningún concepto la represión ni la violencia de ninguno de los 2 lados. Me ratifico y me ratificaré en eso, pero tampoco podemos permitir el secuestro que tiene la provincia de Imbabura y en ciertos días del norte de Pichincha con Cayambe y Pedro Moncayo. Lo que, digamos, más allá de que usted ratifica, porque está fuera de Quito, que no fue testigo de lo que pasó en Quito, pero sí ha sentido los efectos del paro en otras zonas que también lo vamos a analizar, ¿es correcto el hecho de que per se la fuerza pública, Rodrigo, maneje esta postura de impedir incluso marchas pacíficas por los antecedentes de octubre de 2019 y junio de 2022, Rodrigo? Creo que las previsiones que se han tomado para Quito sí nos dejan, sí tranquilizan mucho. Lamentablemente los antecedentes no hayan ayudado. Y los días anteriores sí han habido casos, y tú lo has mencionado en San Miguel del Común, casos de violencia que no se justificaba del lado de los manifestantes. Realmente es muy complejo poder evaluar poniéndose en los zapatos del uno o del otro y tratar de evaluar desde fuera, ¿ya? Yo sí creo en la marcha pacífica, sí creo en las protestas, lo he mencionado en varios medios, creo que hay demandas validadas y muy válidas desde el campesinado, desde quienes estamos en el sector rural, sí, en mi caso del Cantón Quito, donde nos vemos abocados a ver cosas que ahorita te menciono y como cuña comercial. Tasa de mejoras de vialidad donde nosotros vivimos sin caminos. Y aquí no llega ni la policía ni la recolección de basura. La luz eléctrica cuando se puso fue inversión de las comunidades y de la gente del sector, porque tampoco llegaron por cuenta propia. Entonces, ese tipo de demandas yo sí las puedo entender y comprender. Y definitivamente creo que tal vez sí hubo una como que anticiparse a una potencial represión. Me dicen que vienen manifestantes. Alguien viene con una cartera o con una mochila o con una sigra y yo presumo que ahí adentro tiene algún arma mala, algo que me vaya a hacer daño. Creo que esta tensión que se ha generado en estas 3 semanas no abona a la paz y creo que también es fundamental. El diálogo es el mejor de los caminos, o de pronto es el peor de los caminos, pero siempre, siendo el peor de los caminos, será mucho mejor que las otras opciones. Y veo que sí hay limitaciones de lado y lado en llegar a un diálogo. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en este punto y entiendo que Wilson Merino también. Wilson Merino ha planteado también el tema del diálogo, pero ha sido crítico con la postura del Consejo Metropolitano en el contexto de esas manifestaciones. ¿Por qué, Wilson? Buenas noches. Buenas noches, Fabricio, Natasha, Rodrigo, un gusto como siempre estar con ustedes. La peor tragedia que le puede pasar a un país es que el pueblo se enfrente al pueblo, que los ecuatorianos nos enfrentemos entre ecuatorianos, que las protestas pacíficas desencadenen en violencia o que las fuerzas del orden se extralimiten en sus funciones, ¿no? Se necesita menos polarización y más reflexión, ¿no? Creo que el diálogo, como lo han dicho tanto Natasha como Rodrigo y lo has dicho tú, es el camino, pero no puede ser impuesto, ¿no? No puede ser que del un lado y el otro quieran dialogar si es que te imponen condiciones, ¿no? Me parece que ahí hay una primera reflexión. El diálogo tiene que ser honesto y tiene que tener por sobre
los intereses particulares, el interés de las grandes mayorías, ¿no? Como primer elemento. Me parece que el Consejo Metropolitano y el alcalde no ha tenido un rol significativo, ¿no? ¿En qué sentido? Varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer el alcalde saca un video en la noche después de que sucedió el tema de las manifestaciones, ¿no? Hace 2 semanas yo pedí que el Consejo Metropolitano conozca los protocolos de seguridad frente a eventos de conmoción social y no dieron paso. Tuvo que llegar finalmente la amenaza del señor Vargas al Distrito Metropolitano de Quito para que finalmente el Consejo Metropolitano discuta superficialmente este tipo de protocolos, ¿no? Creo que se necesita acompañar, creo que se necesita un Consejo Metropolitano y una clase política en términos generales que esté a la altura del momento histórico. Desde diferentes espacios hay que insistir en el diálogo, ¿no? Un diálogo sin imposiciones, un diálogo que tenga también interlocutores válidos de ambas partes y que finalmente conectemos con el bienestar de quienes están sufriendo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo veo con muchísima preocupación a los pequeños productores de las zonas rurales, ¿no? A quienes ya se les pagaba muy poco por sus productos y que ahora valen menos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para poder apoyarles a ellos, ¿no? Yo en el tema del transporte he sido crítico, ¿no? A mí me parece que seguir subsidiando al sector del transporte. En un momento el Consejo Metropolitano tendrá que conocer esto, ¿no? Y yo estoy en contra porque en la administración del exalcalde Yunda en el año 2020, ¿no? Se aprobó el incremento de la tarifa de 0,25 a 0,35 contra el cumplimiento de indicadores de calidad, 27 de 42. Nada de eso se cumple, nada. Ya hay un municipio y un consejo metropolitano que no fiscaliza al sector del transporte la calidad en el servicio, ¿no? Entonces a mí me parece también contradictorio que se hagan estos anuncios de una posible o un eventual incremento de tarifa cuando en realidad no hacemos los deberes. Y un tema final también se aprobó en el consejo anterior una tarifa integrada de 60 centavos que integre bus y trole a 60 centavos. Hoy los quiteños están pagando 80, es decir, esta administración le está golpeando en 20 centavos al quiteño que se moviliza del punto A al punto B, que si tú lo multiplicas por 4, ir y venir, es $1.60, es decir, el pan y la leche de una familia humilde en el distrito metropolitano por la falta de eficiencia de una administración que no conecta con los intereses de la ¿Qué fue lo ciudadanía. que dijo el alcalde metropolitano ayer? Que entiendo este video no era de ayer, pero lo volvió a postear el alcalde ayer en el contexto de las manifestaciones. Póngame el video del alcalde, por favor. Querida ciudadanía de Quito, como es de conocimiento público, distintos sectores sociales y gremiales han anunciado movilizaciones y esto siempre es motivo de preocupación y de tensión en el país y la ciudad capital. Equivocadas decisiones del gobierno nacional en un momento inadecuado y sin ningún procesamiento previo movilizan nuevamente al país y enfrentan a sectores a favor y en contra del incremento del precio del diésel. Hoy es extremadamente duro afectar el bolsillo empobrecido de las familias ecuatorianas. Dentro de este contexto, pero también más allá de él, y como alcalde de la capital, he dispuesto que toda la corporación municipal mantenga con total normalidad los servicios de nuestro municipio. Finalmente, pero tal vez esto es lo más importante, para evitar que el país y la ciudad se caoticen, el gobierno debe evitar, revertir o procesar decisiones que generen molestia y caos. Hoy el país necesita seguridad, trabajo, orden y paz. Y los últimos anuncios gubernamentales no han ido en ese sentido. Quito no puede asumir ni pagar las consecuencias de decisiones erróneas. Pero Quito sí puede ponerse una vez más al servicio del país. La capital política puede ser escenario de un diálogo nacional, un diálogo que no oculte ni maquille la realidad actual, que no borre legítimas diferencias políticas, un diálogo que permita reconocer y enmendar errores y sobre todo un diálogo que encuentre puntos mínimos en común. Correcto. Hasta ahí. Esto dijo, el alcalde ha hecho un llamado al diálogo. ¿Esto es lo que corresponde o no, Wilson?
Sí, pero con matices, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere? Verás, el alcalde divide su discurso en un discurso institucional y el otro un discurso político, ¿no? A mí me parece que ahí es difícil saber. Pero ¿cuál es de el los discurso dos político? Eso es lo que habría que preguntarle al alcalde. Pero usted dice que divide entre lo institucional y político. Eso ¿Cuál es dice, la parte que usted cree que es política? Lo que se necesita es un alcalde estadista, ¿no? Que se quite la camiseta de su organización política y se ponga la camiseta de la ciudad, ¿no? Si es que el alcalde quiere ser un interlocutor válido en un proceso de diálogo, no empiezas dándole palo a uno, ¿no? A la final tienes que asumir una posición más de estadista y de alguna manera favorecer el encuentro, ¿no? Yo no me voy a ir a sentar con alguien que me trata mal, ¿no? Es que no me voy a sentar. Entonces, a la final se necesita primero que el alcalde acompañe desde el día 1, porque aparece en la noche de manera tardía, dejando que las cosas ya sucedan, ¿no? En vez de anticiparse, no pone al Consejo Metropolitano a discutir temas de fondo cuando debería discutirse, ¿no? Siempre estamos detrás, ¿no? Y finalmente esta idea o esta posición del alcalde de dividir su posición entre lo institucional y lo estadista y lo partidista, a mí me genera ruido. A mí me parece que la posición del alcalde tiene que ser una, la de un estadista que se quita la camiseta de su organización política y se pone la camiseta de la ciudad. Correcto. Natasha, ¿usted qué opina de este llamado del alcalde? ¿Coincide con Wilson en esta visión? No, yo creo que el alcalde Pavel Muñoz es cómplice de una represión anunciada. Cerró las paradas del metro, del trolebús, de la ecovía. Nos impidió a los quiteños y a las quiteñas que nos movilicemos en la ciudad de Quito, lo cual es un derecho. Pero el municipio, a través de la MT, explicó que fue una disposición de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El alcalde puede actuar en ese ámbito y él lo sabe. Es cómplice, insisto, es cómplice de una represión anunciada, por un lado. Pero por otro lado, yo sí le pregunto al alcalde y al Consejo Metropolitano, ¿por qué no se pronuncian para que el gobierno le pague al municipio de Quito para obras en los barrios los 150 millones de dólares? ¿Qué han dicho del desastre y cómo se está afectando a los hospitales de Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez, Enrique Garcés, por falta de transferencia de recursos y que ecuatorianos están muriendo en los hospitales? ¿Qué ha dicho el Consejo Metropolitano respecto de que el gobierno nacional tiene una deuda con las dializadoras y que se están muriendo ecuatorianos, enfermos, pacientes de enfermedades renales en el país? ¿Qué ha dicho el Consejo Metropolitano de Quito y su alcalde respecto de las distintas problemáticas que estamos viviendo en nuestra ciudad? Quito no tiene alcalde. Los problemas en los barrios son sumamente graves. No hay obra pública, no hay nada. Estimado Fabricio, ayer pasé por las UPC de la ferroviaria, del Uluncoto, de la forestal, y da la casualidad que no hay policías, pero por supuesto ahí sí, para reprimir al pueblo ecuatoriano, el gobierno nacional, y nada dicho el alcalde de Quito, sacan a los policías de nuestros Pero barrios ayer el para alcalde reprimir al pueblo. en el post donde publica este video, en el post cuestiona el alcalde lo que considera un uso excesivo de la fuerza. Sí lo hizo ayer. Está bien. Y todos los quiteños hemos cuestionado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y por parte del ejército ecuatoriano, pero también requerimos que se defienda esta ciudad. Quito no requiere de medias tintas, ni para ¿cómo se llama? Quedar bien con el uno e intentar quedar bien con los otros. Quito requiere una alcaldía con liderazgo, que tome posiciones, que defienda nuestra ciudad. Estimado Fabricio, ¿cómo ha crecido la inseguridad en nuestra ciudad y no hay algún alcalde que exija medidas? Mire, este fue uno de los feriados más sangrientos que ha vivido el Ecuador. Y da la casualidad que el presidente Daniel Noboa, con su característica de irresponsabilidad, ordena a través de todos sus ministros que traigan a los policías y militares de todo el país. ¿Para qué? Para que nos repriman al pueblo. Yo quiero insistir, los quiteños y las quiteñas somos amantes de la paz, del diálogo, somos amantes del encuentro, somos una ciudad académica, una ciudad de trabajadores y trabajadoras. No somos un cuartel
al cual se viene a imponer un sinnúmero de elementos y a forjar narrativas para desvirtuar la lucha popular. Déjeme preguntarle a Rodrigo Gómez de la Torre cuál debería ser la postura de Quito en este contexto de manifestaciones, de la ciudad y de sus autoridades. Rodrigo. A ver, creo que voy a utilizar un poco las palabras de Natasha. La defensa de nuestra ciudad. Precisamente de eso estaba todo el mundo alarmado. Había movilizaciones, grupos de WhatsApp que se movían en cómo vamos a defender nuestra ciudad ante la amenaza clara, evidente y con antecedentes de ciertos dirigentes indígenas que están haciendo quedar muy, muy mal al movimiento indígena. Evidentemente en el 19 tampoco se vio un apoyo de la alcaldía para defender a Quito. Y del 22, honestamente, tampoco lo recuerdo mucho. Realmente Quito ha pasado de tumbo en tumbo y yo creo que es algo que probablemente sea una estrategia indirecta del gobierno, el que los ciudadanos nos empoderemos para defender a nuestras ciudades, lo que está sucediendo en Ibarra, lo que está sucediendo en Otavalo, a pesar de los amedrentamientos. Pero sí creo que hay que tomar decisiones y creo que hay que hacer un trabajo al interno, tanto en los barrios urbanos como en las zonas rurales, para ver qué realmente tenemos que hacer para sacar adelante nuestra ciudad, porque Quito, si bien es una ciudad con todas las características que ha planteado Natasha, es una de las ciudades que tiene uno de los mayores índices de desempleo. Tenemos problemas estructurales gravísimos y sobre los cuales muy pocos quieren hablarlos. Hay proyectos del municipio que han sido muy bonitos y que a mí me preocupa que el día de mañana, si el municipio retira el apoyo económico, el proyecto se desbarata solo. Y eso sí es un problema. Y vemos a un Quito que también tiene una inestabilidad jurídica desde resoluciones que salen desde el Consejo Metropolitano, institucionalmente hablando, no hablo de del anterior o del anterior al anterior, salen del Consejo Metropolitano que abonan a la consolidación del desempleo y a sacar a las empresas a que busquen otros lugares donde asentarse para poder desarrollar actividades empresariales. Eso es algo que yo he venido cuestionándolo y ya creo que he perdido la cuenta el número de alcaldes, pero tal vez serán 5 o 6 alcaldes atrás. Tuvimos un intermedio musical de alcaldes también entre Yunda y Guarderas. ¿Qué significa ese interludio musical? Es que aquí vivimos con cambios, o sea, aquí cambia un alcalde y queremos refundar el país. En Perú ya nadie tiene ni cuenta de quiénes son los presidentes, pero ese divorcio entre lo público, lo político y lo económico ha permitido que ante una inestabilidad política garrafal, Perú, cuando se le dispara el riesgo país, no llega a 200 puntos. O sea, un cerito menos. Dicen que los ceros no valen nada, pero cuando mides a la derecha los ceros, sí pesan. Wilson, gracias, Rodrigo. Wilson, ¿fue correcto el blindar a Quito el día de ayer como lo hicieron? A ver, yo creo que se necesita una autoridad que defienda a Quito, ¿no? Me parece que hay que defender a los ciudadanos y esto implica anticiparse, ¿no? Frente a una amenaza como la que hubo del señor Vargas a Quito, se necesitaba una posición firme, cosa que no hubo, ¿no? Las heridas de la ciudad del paro del 2019 y el 2022 no han terminado de cicatrizarse. Y frente a esas amenazas, hubo una presencia, un despliegue multitudinario de militares y policías en las calles, ¿no? Creo que el cuestionamiento que se hace, y me parece que es legítimo, es ¿dónde está el gobierno, dónde están las instituciones para proteger a los ciudadanos de la violencia? Y me parece que en eso yo también sintonizo, ¿no? Creo que cuando se trata de marchas pacíficas, creo que hay que acompañarlas, ¿no? Lo que sucedió en Cuenca, por ejemplo, ¿no? Cuando el pueblo de Cuenca se manifestó. Y claro que había fuerza pública ahí. Pero también estuvieron las autoridades locales acompañando. Por supuesto. Ayer el alcalde, y en casi todo Pero Villa tal vez el contexto era distinto, ¿no? Es que el alcalde Muñoz es esto. Pero ¿cómo el alcalde hubiese podido,
digamos, haciendo esta comparación, Sí, hubiese es- podido mira, acompañar a movilización de ayer? Ayer el alcalde en su tuit, que no sé si es de ayer o de cuándo habrá sido, toma una posición, ¿no? Pero él no acompaña esa posición, hace anuncios políticos, pero no acompaña, no lidera, ¿no? Cuando hubo una amenaza del señor Vargas, el alcalde no dijo nada, ¿no? Y ayer que finalmente la gente esperaba que un alcalde acompañe en función de lo que ha dicho, tampoco estaba, ¿no? Probablemente si es que la autoridad local acompañaba y era una protesta pacífica, probablemente hubiéramos reducido la posibilidad de que haya ciertos eventos violentos, ¿no? Yo he criticado, Fabricio, también que la fuerza pública se ha extralimitado y ha agredido a algunos periodistas, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? Eso no hemos escuchado del alcalde, por ejemplo, ¿no? Y me parece que cuando no tomas una postura, finalmente estás en el peor de los mundos. O sea, lo que usted dice es que el alcalde tiene que tomar postura. O sea, que si toma una postura, tiene que acompañar la postura. Y eso no hace el alcalde. Ayer toma una postura política en la noche con un video, pero desaparece, ¿no? No está presente. El video es de la noche, cuando ya sucedió lo que sucedió. El tema de que el Consejo Metropolitano conozca los protocolos de seguridad frente a eventos de conmoción social, no los discutió cuando pedimos que los discuta el Consejo. Los tuvimos que debatir una vez que la amenaza ya se dio. Es decir, el alcalde siempre está detrás de la tragedia, cuando en realidad deberíamos tener un alcalde que se anticipe y que acompañe a la ciudadanía en función de la postura que quiera tomar. Déjenme hacer una pausa para regresar con la segunda y última parte de este diálogo con Rodrigo Gómez de la Torre, Natasha Rojas y Wilson Merino, leyendo un poquito lo que está pasando a nivel de las protestas. Vuelvo enseguida. Seguimos. Mucho se ha hablado del tema del diálogo, pero han sido 3 semanas muy complejas. Convengamos en algo, no es un paro nacional, es un paro focalizado. Yo tuve la oportunidad hace 2 semanas, menos, hace 1 semana y media de viajar vía terrestre a Guayaquil y no tuve ningún problema yéndome por la Loa Santo Domingo. Me suelo ir por Guaranda y ahí sí había dificultades en la zona de Guaranda y se han dado excesos. Es un paro que ha tenido digamos, algunos brotes focalizados en ciertas zonas del país, pero que básicamente está concentrado en buena parte de Imbabura y en el norte de la provincia de Pichincha. Y quiero empezar con Rodrigo, sobre todo por la parte productiva, Rodrigo. ¿Cómo está afectado el sector productivo de Imbabura, por ejemplo, y del norte de Pichincha, de las cifras que usted maneja, Rodrigo? A ver, yo creo que es importante recordar que cuando se da inicio a este paro nacional, y fue considerado paro nacional por la CONAIE, la misma CONAIE da a las provincias la posición de que ellas vean cómo definen y llevan sus movilizaciones o paralizaciones. Cayambe, Pedro Moncayo se vieron muy afectadas, las pérdidas en leche, que es un producto altamente perecible, bordeaban en 10 días $660,000 del sector formal. Hay un sector informal de la economía que saca su leche a venderse en leche cruda, correcto o incorrecto, es un tema aparte, que elabora sus quesos artesanales y los saca a la tienda, al mercado, a la plaza. Evidentemente eso no ha podido ser cuantificado fácilmente porque parte de la leche de los mismos comuneros se perdió y otra sí pudo salir. En el caso de Imbabura, la situación es igual de compleja, tanto flores, leche, papas, pero en Imbabura ya entramos al otro ámbito, en donde ya vemos un bloqueo, donde los comercios están afectados, los comedores, hostales, hoteles, una provincia altamente turística. Y lo irónico de todo, una provincia con una carga importantísima de turismo comunitario. Ese turismo comunitario se ve afectado porque son las comunidades llevadas por malos líderes a confrontar con la ciudadanía en general, creando un choque pueblo rural contra pueblo urbano. Vemos el tema de los cueros de Cotacachi completamente paralizado, el tema de los textiles de Atuntaqui completamente paralizado, y hay una parte que podría ser llamada daño colateral.
Toda la provincia del Carchi, una provincia altamente productiva, que para sacar un camión de papas, que en vez de que le cueste $300 por la vía E35, le cuesta alrededor de $1,500 por la vía Esmeraldas, San Lorenzo, Esmeraldas, Quito. Entonces, la provincia del Carchi, donde no hay paralizaciones, las vías están libres, no hay conflicto aparentes, está completamente bloqueada. No hay cómo pasar para allá. En Papa, en Aguacate, son provincias de las cuales justamente hoy día estaba yo publicando los miles de toneladas que producen estas provincias que se ven golpeados. También hay turismo, también hay comercio, hay racionamientos de combustible. Y aquí voy a respaldar una posición de Natasha. Hace días atrás salió un video de la vicepresidenta que pedía un corredor humanitario para llegar con oxígeno a Otavalo. Y yo lo publiqué. Primero, tengo gran aprecio a la vicepresidenta personal por temas aparte de la política. Pero las respuestas que yo recibí en redes las valido completamente. Había otros hospitales, otros sectores donde no había paralizaciones y tampoco había medicinas. Tampoco había. Entonces sí hay unos temas que están pendientes, más allá de la inseguridad. Inseguridad que tenemos que combatirla. No voy a tener ningún tipo de reparo. La delincuencia es delincuencia y debe ser sancionada con el máximo rigor de la ley. En el marco de la ley. Eso también es importante. Pero ahí sí hay temas que yo creo que debemos acordarnos que lo peor que se ha visto en este paro es la confrontación de pueblo contra pueblo y la sensación desde las zonas urbanas de que desde el campo me están atacando. Porque no solamente entramos, y voy a topar algo que es altamente polémico, no solamente estamos atacando el tema de una problemática por la subida del diésel, sino que primero, dentro de las demandas de CONAIE, no hay una sola que haga referencia a educación, a salud, a vialidad, a agua segura para las zonas rurales. Pero sí hay una confrontación que podríamos decir que viene del marxismo ideológico de la lucha de clases, en donde ahora la lucha es campo-ciudad. Natasha, lo que dice Rodrigo, digamos, yo quisiera complementarlo con lo siguiente. La génesis de la protesta es el aumento del precio del diésel. Ya la eliminación, digamos que puede ser una medida necesaria. Yo considero que es una medida necesaria desde el punto de vista fiscal, pero al mismo tiempo creo que había que dialogar para focalizarla. O sea, yo no creo en los subsidios generales, sino en los subsidios específicos y temporales, porque eso debería ser destinado a la política pública. Pero luego agregan una serie de cosas, por ejemplo, el demandar que no haya consulta popular, que no haya asamblea constituyente cuando ya está convocada, el que bajen el IVA del 15 al 12%, lo cual no creo que el gobierno les diga en este momento, sí, vamos a bajar. O sea, me da la impresión que en el medio agregaron algunas demandas, algunas exigencias que terminan desnaturalizando la génesis de esta protesta, que es el tema del combustible. ¿Cómo le ve usted, Natasha? Bueno, son demandas de diversos sectores sociales y populares. No solamente está participando la CONAIE, es el principal actor en este paro nacional, pero también tenemos maestros, estudiantes, artistas, intelectuales, académicos y otros sectores más, que evidentemente en este proceso plantean un sinnúmero de demandas que tiene que ver con la problemática que estamos viviendo los ecuatorianos. A ver, yo digo, ¿por qué salimos los quiteños a las calles? Porque necesitamos presupuesto para la salud. No tenemos médicos, no tenemos medicinas en los hospitales, porque se declara en emergencia la educación. 450,000 niños, niñas y adolescentes al margen del sistema educativo, aulas que se están quedando vacías, porque requerimos, por supuesto, que se derogue el incremento al diésel. Usted ha dicho un elemento, no compartimos, pero respetamos nuestros puntos de vista. El gobierno ha dicho que va a recuperar 1,100 millones por el incremento del precio del diésel.
Él dice subsidios, pero es de incremento. Y lo destina para compensaciones. Lo destina no solo para compensaciones. En eso sí vamos a coincidir. Pero adicionalmente perdonó a los grandes empresarios producto de estas políticas, ¿no es cierto?, de remisión tributaria, 2.400 millones de dólares. ¿Quién le entiende? Y se perdonó como arte de magia. Un día tenía durante varios años una deuda con el SRI de 98 millones de dólares. Se aprueba la ley de solidaridad y como por arte de magia, 0 impuestos que le debe al Estado ecuatoriano. Es un gobierno. Sobre eso ha faltado transparencia por parte del SRI, me parece. Es del SRI. ¿Quién le pone Sí, al director el del SRI? Debía explicarle gobierno, al país del gobierno. cómo Entonces, se logró pagar esa deuda. Es un gobierno que le miente al pueblo ecuatoriano. Es un gobierno en el cual realmente no se puede confiar. Va a durar el paro lo que este gobierno se siente a dialogar. Los paros anteriores, ¿cuánto han durado? El tiempo que los gobiernos han tomado la decisión de sentarse a dialogar. O sea, mientras no haya diálogo, no va a terminar el paro. Hay que preguntarles a los dirigentes de las organizaciones sociales y populares. Estoy poniendo sobre la mesa un hecho, lo que ha significado. El paro de en el caso 2019 del duró Ecuador, 15 días, el paro de 2022 duró se- 18 días. hasta Ese que está se durando sentaron. 22 días. Así es. Y yo le hago un llamado al gobierno nacional. Es hora que deje su arrogancia y se siente a dialogar con los distintos sectores. Pero también Que los se pare la líderes sociales represión. tienen que dejar la arrogancia. Que se Creo que es de pare la parte y parte. represión. El Ecuador necesita trabajo, por supuesto. Que se deje de despedir a los servidores públicos, que se reactive la economía en el Ecuador. Esos son los temas de fondo que requerimos discutir en este momento. Y Fabricio, a mí me preocupan 2 elementos finales. Uno, decreto 134 del 16 de septiembre, artículo 3, que yo le escuché a usted El de la también. libertad ¿Qué dice? de reunión. Y yo le emplazo al gobierno que ¿Ese cuál es? respete ¿Cuál es sus ese? decretos. El del artículo ¿Cuál es la 3, fecha? del 16 de Ya, septiembre. pero hay uno Lo más actual que dice lo anterior, mismo. Ya. Que usted va a leer, ¿eh? Lo anterior no implica restricción al derecho a manifestarse siempre que sea pacíficamente y sin afectar los derechos, libertades y garantías. Por eso del cuestiono la resto actuación de la Policía ciudadanía. Nacional ayer. Totalmente. En el decreto 174, que es todavía más reciente, es del 4 de octubre, dice exactamente lo mismo. Por eso no me explico la actuación de la policía ayer. Pero adicionalmente, al señor Reinben, al gobierno nacional, dejen las narrativas, dejen de jugar en el Ecuador. Primero, convoy humanitario para llevar militares a la provincia de Imbabura a reprimir al pueblo de Imbabura. Segundo, intento de magnicidio, que no existió tal intento de magnicidio. Tanto es así que los comuneros que fueron detenidos fueron puestos en libertad porque era una mentira, una campaña de desprestigio a las movilizaciones populares en el Ecuador. Yo quiero hacer un llamado al gobierno nacional a que se siente a dialogar, pero también quiero hacerle un llamado al ejército ecuatoriano y a la Policía Nacional que paren la represión, que paren la masacre. Ustedes salen con bombas, ustedes salen con balas. El pueblo ecuatoriano salimos con nuestras manos y con nuestro cuerpo. Le quiero preguntar a Wilson Merino, en este contexto, ¿Quito ha perdido económicamente, productivamente? Digamos, Rodrigo se concentró un poquito en lo que está pasando en el norte, donde está claro que hay una afectación. ¿Quito ha tenido afectaciones desde lo económico? Y le pregunto a usted, que también ha estado involucrado al tema productivo aquí en la capital. Sin duda, el sector turístico en términos generales como país ha tenido una disminución. Los pequeños negocios del centro histórico de Quito se han visto afectados, ¿no? Y la falta de confianza afecta el clima de negocios, ¿no? Cuando hay un país emproblemado, cuando la ciudad está en medio de un problema, la gente deja de invertir, ¿no? Evidentemente el paro nos afecta a todos, ¿no? Por eso se necesita insistir en el diálogo, pero el diálogo no es imposición y menos aún chantaje. Se necesita identificar un interlocutor válido, Fabricio, y creo que desde tus espacios hay que insistir en esto. Yo no creo que son los municipios, no creo que deban ser los alcaldes, porque hay intereses de por medio, ¿no? Me parece que hay que insistir de que la academia, que durante mucho tiempo ha tenido poca voz, ¿no?, en este contexto difícil, cobre una mayor relevancia y que de alguna manera participen de manera más decidida. Yo he visto algunas universidades también favoreciendo el diálogo y me parece que eso es positivo. Es hacer lo que propone Wilson Merino, es algo similar a lo que se hizo luego de las protestas de junio de 2022, donde tuvimos
a la academia, donde tuvimos a la propia Iglesia Católica Y siendo sociedad mediadores. civil. Exactamente. ¿Es eso lo que hay que hacer? Yo creo que se necesitan primero mediadores que sean mediadores, ¿no? Que no salgan a atacar al uno o al otro, ¿no? Un mediador de verdad, ¿no? Alguien que finalmente pueda recoger la posición del uno y la posición del otro. Lo que tú has dicho, la medida que ha tomado el presidente Noboa es antipopular, pero también hay unas ciertas particularidades de la misma, ¿no? El tema del diésel también tenía afectaciones económicas al país, el tema del contrabando. Yo creo que había que retomar lo que arrojaron las mesas de diálogo de 2022. Eso es el acta de esa mesa de diálogo debía ser el punto de partida para lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero deberíamos insistir en encontrar interlocutores válidos, ¿no? Que de alguna manera generen puentes entre las dos partes, porque cuando el pueblo está emproblemado, perdemos todos. Creo que hay que ayudar a recomponer el tejido social, ¿no? Que termina siendo la confianza que es tan necesario para que el país salga adelante y para alcanzar 3 grandes objetivos: curar o sanar a un país anímicamente enfermo, ¿no? No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Desde la pandemia el Ecuador no ha logrado levantar la cabeza, ¿no? Necesitamos alimentar y combatir los indicadores de hambre, ¿no? Lo que sucede en la ruralidad es catastrófico, la gente tiene hambre, la gente tiene desnutrición crónica infantil y necesitamos, como lo decía Rodrigo, producir más y mejor. Necesitamos finalmente que el país logre reactivar su aparato productivo para generar empleo y que con ello podamos levantar el país. En eso creo que la clase política tiene una deuda con el país y me parece que la academia y los sectores sociales deberían favorecer el encuentro. Me quedan 4 minutitos para la reflexión final de cada uno de ustedes y quiero empezar con Rodrigo a la distancia. Rodrigo, lo que ha planteado Wilson me parece interesante y creo que sí debería ser tomado en cuenta, la mediación. ¿Usted ve posibilidades o cree que la mediación puede ser un camino poderoso si tomamos como referencia lo que se hizo en junio de 2022? Rodrigo, por favor. Completamente de acuerdo, estoy convencido que el diálogo, como lo dije, si no es la mejor opción, es muy superior a todas las demás, y el diálogo parte de una mediación. Y ¿quién debe liderar esa mediación, Rodrigo? Esa mediación creo que debería ser liderada, podría ser la academia. Hay intereses en la academia también, lamentablemente. El Ecuador es un país altamente politizado en todos los sectores, pero la academia con la iglesia de pronto que llegue a un acuerdo para lanzar una mediación. Pero lamentablemente un solo tema: el tejido social en Ecuador estaba fragmentado, pero octubre del 19 lo destruyó. El primer quebrantamiento del tejido social, que ya se venía recuperando, estaba cicatrizando, si cabe el término, esa llaga se volvió a abrir y con mucha fuerza en octubre del 19 por decisiones de los mismos entes que están detrás del paro. Porque de este paro, al igual que del 22 y al igual que del 19, hay intereses por detrás, que no solamente son políticos, también hay intereses de economías ilegales que están evidentemente claras y presentes. Gracias. Gracias, Rodrigo. Natasha, ustedes como organizaciones sociales, y usted que está cerca además de los líderes de la movilización, ¿será que aceptan una mediación? Yo creo que en lo fundamental sí, yo me sumo a las propuestas del alcalde de Cotacachi, la organización UNORCAR, del arzobispo del Ecuador, del delegado de las Naciones Unidas respecto de la necesidad de la implementación del diálogo. Y que ellos sean mediadores. Ecuador, que se medie, que participe la academia, que participen otros sectores importantes que existe en el Ecuador. Pero también hacer un llamado al gobierno nacional a que paren la represión, a que paren la masacre. No queremos más Efraín Fueres, no queremos más luchadores sociales asesinados. Toda mi solidaridad con la familia de Efraín Fueres, toda mi solidaridad con los luchadores sociales y populares, con los ciudadanos que salen a las calles a exigir libertad, democracia, participación. Quito no somos un cuartel, el Ecuador no es un cuartel. Quito somos una ciudad de diálogo, somos una ciudad de encuentro, somos una ciudad que nos convertimos en luz de América
porque defendemos la libertad. Somos herederos de Atahualpa, de Rumiñahui, de Eugenio Espejo, y creo también a esos payasos que salen disfrazados de militares que dejen de incendiar el país y que busquen que se enfrente el pueblo contra el pueblo. Y cierro con Wilson, reflexión final, Wilson. Creo que hay que sostener el diálogo, ¿no? De que Creo usted planteó la mediación. y me parece que ese es el camino, la mediación sobre temas de fondo, Fabricio, ¿no? Por ejemplo, cómo fortalecer la relación campo-ciudad. Me parece que ahí hay un tema medular que tiene que sostenerse en el tiempo. Cómo fortalecer las ciudades intermedias, por ejemplo, ¿no? Para que la descarga en Quito no sea tan fuerte. ¿Cómo logramos fortalecer la Tacunga o Cayambe como ciudades intermedias que puedan sostener la migración que recibe Quito, ¿no? ¿Cómo podemos reactivar el aparato productivo y con esta generar empleo, ¿no? Que termina siendo la principal política social? ¿Cómo vamos a enfrentar el racismo? ¿No? Me parece que eso sí es una discusión de fondo, ¿no? Sí, que sí, está terrible esto. Está presente desde siempre, ¿no? Creo que esos son algunos de los Y que ya antivalores. tiene etapas que se desatan, ¿no? Ahorita es una de esas. ¿Cómo vamos a mejorar la eficiencia? ¿No? Tenemos instituciones absolutamente ineficientes, que no ejecutan los presupuestos, no hay inversión pública, cómo favorecer la transparencia, cómo luchar contra la corrupción, ¿no? Cómo vamos a tener una agenda social, ¿no? Con política social, cómo apuntalamos una educación transformadora desde la escuela, ¿no? Cómo más allá de tener buenos estudiantes, tenemos buenos ciudadanos, ¿no? Cómo mejoramos el sistema de salud pública, la seguridad social, ¿no? Y sostener ese diálogo en el tiempo. Yo creo que es posible, creo que en la mesa hay demócratas, que podemos tener diferencias, claro, pero que amamos este país y que sumamos esfuerzos para que el mismo salga adelante. Y de hecho estamos sentados aquí dialogando, lo cual valoro. Gracias a Wilson Muchas Merino, gracias a Natasha Rojas, un abrazo a la distancia a Rodrigo Gómez de la Torre, que está fuera de Quito y que se ha conectado para conversar con nosotros. Y a nuestros invitados, obviamente, comprometerles a seguir, obviamente, generando esta vocería y esta postura de apertura a solucionar los problemas que estamos enfrentando a partir del diálogo. Un diálogo, me quedo con algo que dijo Wilson, una mediación que desemboque en un diálogo y que ayude o que contribuya a generar confianza mutua, que creo que es el punto de partida para cualquier posibilidad de solucionar esta situación que estamos enfrentando en el Ecuador. Un abrazo, nos reencontramos mañana.